Primero, muchas gracias a los que están presentes, gracias por conectarse, por dedicar este tiempo para aprender y para hacer algo de nuestra parte primero por educarnos y luego por pasar estos conocimientos, lo que aprendemos aquí. Y muchas gracias en especial a Denise Oruna, que va a tener esta presentación a cargo. Y este es un tema muy importante para nosotros, es tributos en el Perú. Denise es una especialista, una experta en este tema y es por eso que también es relevante escucharla. Entonces doy el paso a ella y nuevamente muchas gracias. Y al final de la presentación, sus preguntas, cualquier duda eh, para seguir conversando al respecto. Denise. ¿Veamos pantalla? Sí, Gracias estamos bien. por el pase. Sí, sí se está viendo. Ustedes saben, en todo lo que es nuestra vida, tenemos nosotros un socio. Toda manifestación mínima de riqueza. Les decía, tenemos ese socio que cada mínima expresión de manifestación de riqueza, este socio se va a encargar de cobrarnos. Nos va a retirar una partecita de esa riqueza. Ustedes saben que ese socio que tenemos es el Estado. Es esta unidad política que tiene una dominación sobre todas las personas dentro de un territorio específico. Entonces, sí tenemos que estar atentos y saber lo que yo les voy a explicar ahora. Son unos lineamientos muy básicos que quiero que despierten ustedes el interés de saber más acerca de cuáles son estos tributos. En sí, la norma principal en nuestro ordenamiento jurídico tributario en el Perú es este código tributario que va a establecer los principios, instituciones, los procedimientos y este ordenamiento jurídico de tal manera de cómo es que se relaciona, ¿no? Cómo es que surge estas relaciones jurídico-tributarias entre las personas y el Estado. En este ordenamiento, en este código tributario, no define específicamente qué son los tributos. Por eso les he traído esta definición que nos da Héctor Villegas, que es un referente en la doctrina tributaria, en el que nos dice que los tributos son las prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Dicho de otra manera, tenemos un sujeto activo, que es el Estado, que ya sabemos que es este socio presente, y un sujeto pasivo. El sujeto pasivo le va a dar la prestación de dinero a este sujeto activo. Y este sujeto activo le va a dar una contraprestación. O sea que si nosotros tenemos que recibir algo de parte de este Estado, ¿no? Pero va a estar dentro de una ley. Tiene que estar en el marco de una ley. Y ustedes saben que las leyes, ¿quiénes son los que lo hacen en el Perú? Todos sabemos quiénes son nuestros padres de la patria, los congresistas. Ellos van a ser quienes van a crear, modificar, derogar los tributos. También lo puede hacer el poder legislativo, el poder ejecutivo, el presidente, pero siempre y cuando pida permiso al poder legislativo, o sea, al Congreso. Siempre va a haber un permiso.
En el caso de los tributos hay unos casos especiales en las tasas que sí, esto sí va directamente, por decir, de poder ejecutivo. Ellos lo pueden crear, pero en el caso de los impuestos, que ya vamos a ver qué es la clasificación de los tributos, tiene que ser explícitamente por ley. La clasificación que se da en el Código Tributario de los tributos son tres: el impuesto, la contribución y la tasa. Vamos a ver cómo es qué es lo que significa el impuesto. La diferencia entre estos tres tributos va a ser la forma en la que el Estado nos va a responder esa contraprestación al contribuyente. Eso va a ser. En el caso del impuesto, el Estado no nos va a dar esa contraprestación de una manera directa. O sea, por decir, nosotros vamos, compramos algo, nos dan nuestras boletas, ahí está el impuesto al IGB, pero no sabemos nosotros qué es ese IGB, en qué se va a usar. No nos están dando esa contraprestación directa. Nosotros sí ya aportamos, pero no sabemos en qué se va a usar. Sí sabemos que se utiliza para salud, que se utiliza para educación, de repente para el pago de los jueces, pero no lo vemos identificado a favor de nosotros de manera directa. Esa es la diferencia de ahí. Acá tenemos los ejemplos de los impuestos. Miren, el impuesto ya sabemos, son creados por ley, lo hacen los congresistas, o también el Poder Ejecutivo, siempre y cuando le pida permiso al Congreso, ¿no es cierto? Cada uno de estos impuestos ha sido creado por ley y tiene su tasa, también tienen sus exoneraciones, inafectaciones, son temas grandes, especialmente el impuesto a la renta, el impuesto a la venta. Entonces, ahora solamente lo vamos a pasar de manera muy, muy rápido, como les digo, para que despierte el interés en todos, y tener una idea más o menos de a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Comencemos por el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto que va a gravar nuestras ganancias. Gravar significa que parte de esa ganancia va a ir para el Estado, ¿no? Primero, lo dividen en 5 categorías. Hay las rentas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera, de cuarta y quinta. La primera y la segunda se refiere a las rentas de capital. ¿Qué quiere decir? Que es originado porque tú ya tienes un capital y lo pusiste a trabajar. Por decir, específicamente en la norma te dice la renta de primera categoría se da por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. O sea, tú tienes tu casa, lo arriendas, tienes la obligación de pagar impuesto porque ya estás generando esa renta. La tasa del impuesto es, para hacerlo sencillo, es 5% de lo que tú vas a percibir como ingreso, ¿no? También si es que alquilas esta primera categoría solamente son para las personas naturales o para una sociedad conyugal. Sociedad conyugal es el esposo y la esposa, ¿no? Porque si es que este arrendamiento lo hace una empresa, entonces ya no es una renta de primera categoría y su tratamiento es diferente. Ese ya sería una renta de tercera categoría, ¿no? La empresa, la renta que obtienen las empresas tiene un tratamiento especial aparte. Ya es esta actividad empresarial está ya configurada en la tercera categoría, y todas las rentas de las empresas. En las rentas de segunda categoría están las transferencias, por ejemplo, las transferencias de inmuebles. También está grabado con una tasa de 5%. Tú tienes tu casa, la decides vender, entonces te graban el 5% del valor de la venta.
También tiene su tratamiento especial, pero en términos generales eso es. Tenemos las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo son las rentas de cuarta categoría y de quinta categoría. Las rentas de cuarta categoría son las que han sido originadas por tu trabajo de manera independiente, por decir, los servicios de algún médico, los servicios de algún odontólogo, un arquitecto. Ellos te hacen el trabajo, tú les pagas, ellos te dan su recibo por honorarios. Entonces, esa renta de ese trabajo, de manera independiente, está grabado. Tiene que pagar su impuesto a la renta. Hay tramos, varía desde el 8% y llega hasta el 30% dependiendo del nivel de su renta, de la cantidad de renta. Es decir, hasta 5 UITs, que este año es 4.600, o sea, hasta 23.000 soles, pagaría el 8%. Y de 35 UITs, 92.000 soles, 14%. Y así va incrementándose según la cantidad de la renta que percibe, la renta que genera de su trabajo. La renta de quinta categoría, estamos acá, la renta de quinta categoría es la renta que genera por el trabajo, pero de manera dependiente. O sea, va a un trabajo, el empresario le da el horario, le da los equipos, él tiene que rendirle cuentas, todo eso está especificado en su norma, en la ley, en una ley que ha sido creado para este impuesto. Entonces, todos los supuestos que generan esta renta de trabajo dependiente, entonces están en esta renta de quinta categoría. También se paga impuestos en los mismos tramos que el de cuarta categoría, ¿no? Varía desde el 8% y puede llegar hasta el 30%. Conforme más gana, más va a pagar. Claro que se lo va haciendo por tramos. Las rentas de capital trabajo, que son las rentas de tercera categoría ya, estas son de las empresas. La tasa máxima es 29.5% y estas rentas ya son de las actividades empresariales, ¿no? Para ellos también hay tramos, también hay exoneraciones, también en este punto quería decir, las inafectaciones son ellos que no van a pagar impuestos y la mayoría son, por decir, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipales, ellos no pagan porque pues el Estado no se va a cobrar a sí mismo, ¿no? Entonces es obvio que no tributen, que no se paguen impuestos. Ellos están inafectos, significa que ellos no van a pagar impuestos. Y las exoneraciones se refiere a que por ley, esto lo hacen en el Congreso, ¿no? En determinado tiempo no van a pagar el impuesto que sí les correspondería pagar. Esa es una exoneración. O un determinado tiempo o algún bien. Depende del tipo de impuesto. Pasamos al otro impuesto, que es el impuesto a la venta. Este impuesto es más conocido por todos porque creo que si es que vamos a comprar en el día, si nos damos cuenta cuando vamos, claro, a una empresa, a un negocio formal, te da la boleta y ahí está el impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas va a gravar, me llama gravar porque va a tomar parte de el precio, por decir, de todo lo que consumes, ¿no? Todo lo que se compra en bienes muebles, o si es que vas a utilizar algún servicio, el impuesto a la venta va a gravar estos supuestos. También si vas a importar bienes, si los contratos de construcción también están afectos a este impuesto a la venta, y la primera venta de inmuebles que haga el constructor también. Entonces, este impuesto, casi la mayoría de las personas lo conocemos, es un impuesto que no tiene nada que ver. En el impuesto a la renta, por sí tenía que ver el nivel de riqueza, ¿no? El nivel de ganancia, tus ingresos. Según tú ganabas, pagas un porcentaje y si se incrementa tu ganancia, vas a pagar
un poco más, ¿no? En el impuesto a las ventas, no, en el impuesto a las ventas es al consumo que se hace. Entonces, paga igual el que gana poquito como el que gana más. Me refiero a la misma cantidad, pero en porcentaje sí sería distinto, ¿no? Pagaría el que tiene menos, pagaría un porcentaje mayor según su ingreso, y el que gana más pagaría menos. Pero bueno, el impuesto a las ventas es el que grava al consumidor. Es cierto que el que tiene que pagar, o sea, el encargado de cobrarte ese impuesto, es el empresario, es el que negocia, el que te da el servicio, el que te da el producto, pero el que al final asume el costo de este impuesto es la persona que lo va a usar, el consumidor final. El impuesto selectivo al consumo se da solamente para algunos productos y son específicos, ¿no? Por decir, los combustibles, los derivados del diésel, ¿no? Derivados de petróleo. Hay apéndices, en realidad. Este impuesto está en unas tablas, unos apéndices, es bastante detallado y tienes que buscarlo, a ver cuánto es lo que te corresponde. También es por consumir estos productos, por decir, los combustibles. Me parece que este año, en abril, hasta el 31 de julio, exoneraron de este impuesto a los combustibles con la finalidad de reactivar la economía, me parece, pero que no lo extendieron porque dijeron que no dio resultado, ¿no? Entonces, este impuesto está aplicado, por decir, a los combustibles. Es un impuesto que en estos productos que no tienen mucha flexibilidad, ¿no es cierto? Pero la intención con la que lo crearon fue porque, bueno, por el medio ambiente, creo, me parece que fue por el medio ambiente, que decían porque era un producto que contaminaba el ambiente. Entonces, como, bueno, nuestros legisladores ahí especifican por qué es que, pero era algo así como para salvaguardar el medio ambiente. Y con respecto a los combustibles, aunque los combustibles sabemos que no son muy fáciles reemplazarlos, ¿verdad? Hay el impuesto selectivo al consumo de productos como el alcohol, el agua mineral, las gaseosas, bebidas azucaradas. Bueno, la intención de crear este impuesto fue para desincentivar su consumo. Entonces, todo el que compre estos productos, pues está pagando un impuesto adicional, que es el impuesto selectivo al consumo. Tenemos un impuesto a patrimonio acá. El nombre de este impuesto, ITAN, es impuesto temporal a los activos netos. En realidad ya no es temporal, ya se convirtió en permanente, pero el nombre sigue como impuesto temporal. Este impuesto es un impuesto al patrimonio de las empresas y es el 0.4% del monto de los activos que excedan el millón de soles. Varias veces hicieron el reclamo, pero nuevamente lo volvieron a legislar, y creo que con algunas modificaciones, y bueno, ahora ya, como les digo, ya no es temporal, permanente. Lo pagan las empresas cada trimestre. Tenemos acá el ITF. Como yo al inicio les decía, la mínima expresión de riqueza, el Estado va a estar viendo de tal manera cuál es su parte. El ITF, en realidad, coloquialmente le llaman que es un impuesto chismoso, le dicen. ¿Por qué? Porque la tasa es muy poquita. La tasa es 0.005% del valor de las operaciones que tú realices, operaciones bancarias. Pero este impuesto tiene la finalidad de tener un registro, una información que se genera en los bancos, de tal manera que va a alertar al Estado, bueno, mediante su órgano ejecutor, la SUNAT,
va a alertar de desbalances patrimoniales. Entonces, si tú estás declarando impuestos, principalmente esto es para las personas naturales como tú, como yo, no empresas, que quieran, que tengan algún movimiento en sus cuentas bancarias, pero estas no estén acorde con las declaraciones de sus impuestos que hagan. Entonces va a ser como una alerta. La SUNAT ahora, con los medios tecnológicos, tiene también acceso a más información personal, ¿no? En este caso, información bancaria de las personas, de sus movimientos. No necesita levantar el secreto bancario, pero sí sabe sus movimientos a través de este impuesto. Es un impuesto mínimo, pero que sí alerta, ¿no? Alerta de que se está moviendo dinero en sus cuentas. Para evitar contingencias, con el manejo de dinero bancario, por decir, les doy un ejemplo. Hacen el pandero, que a veces es muy usual, ¿no? Entre amigos, entre amigas. Entonces, en un mes tú recibes de las 30 amigas que somos acá, tú recibes el dinero que te vamos a dar, los 500 soles, ¿no? Lo reciben un solo golpe, le ponen a su cuenta. Al otro mes, a la otra amiga. Es una colaboración, no es en realidad una generación de riqueza, no es una colaboración. Sin embargo, si no es esto, por decir, si ya no está sustentado, si no se hace, vamos a decir, este órgano SUNAT siempre va a pensar mal, porque él tiene la intención de cobrar de manera compulsiva, ¿no? El impuesto, saben, toda manifestación de riqueza, el Estado va a querer recaudar, ¿no? Los impuestos. Entonces, si hay estos pequeños indicios, el contribuyente tiene que tener el sustento de por qué hay esos movimientos a sus cuentas. Entonces, como les decía, en el ejemplo de las amigas, ellas tendrían que haber hecho una declaración jurada, hacer de repente, una acta notarial, entonces ya tiene un sustento de que están haciendo eso. Pero si no lo tienen, entonces no es creíble, para la SUNAT, para el Estado, no es creíble de que nosotros somos inocentes. Ahora nosotros tenemos que demostrar que nuestras actividades están dentro de la legalidad, porque ese desbalance patrimonial significaría que estamos teniendo ingresos quizá y no lo estamos declarando, ¿no? Por eso este impuesto es el que se encarga de alertar. Hay un nuevo impuesto que crearon en el 2019, el siguiente, el impuesto al consumo de bolsas plásticas. También la intención era desincentivar el uso de las bolsas plásticas. Del 2019 era 10 céntimos por bolsita, para el 2023 ya va a ser 50 céntimos. Estos dos últimos impuestos, el impuesto predial, impuesto vehicular, igual estos son creados también por ley, la ley municipal. Sí, los que se van a encargar de cobrarlo van a ser las municipalidades. Los anteriores ha sido la SUNAT, gobierno central, y estos dos últimos, las municipalidades. El impuesto predial, es un tributo que se paga anualmente y que va a gravar el valor de los predios urbanos sobre el autovalúo. El autovalúo lo va a determinar las municipalidades, ¿no? Teniendo algunos criterios técnicos como los valores arancelarios, precios de construcción, depreciación, y según los valores unitarios de edificación que lo publica el Ministerio de Vivienda, que lo actualiza todos los años. Entonces, según eso ya se calcula sobre el autovalúo el impuesto predial. El impuesto vehicular, este impuesto vehicular se paga el 1% sobre el valor de la adquisición de un vehículo nuevo desde el momento que se registra. Entonces, durante los 3 primeros años.
Entonces tú registras tu vehículo nuevo, vas a pagar tu impuesto, el 1%. Y hay otros impuestos municipales que no lo puse acá, que también son impuestos a espectáculos públicos, impuestos a las apuestas y a los juegos, impuestos a los juegos. Todos los impuestos, ya sabemos, son creados por ley, son creados en el Congreso. A ver, seguimos. La contribución es el otro tributo de la clasificación según el Código Tributario. Esta es la característica que tiene, es que los beneficios se van a ver reflejados en la realización de obras públicas o actividades estatales. Ejemplo de esos tenemos el eSalud, el CENCICO, CENATI, que los beneficiarios es un grupo, ¿no? Es un grupo de personas. También es creados por ley y en las contribuciones por decirlo, lo paga la empresa, en el caso de salud, y los beneficiarios registrados en la salud son los que se van a beneficiar, no va a ir para todos, solamente para ese grupo, ¿no? A eso se refiere la contribución. Con lo que se refiere a la tasa, como les decía, la tasa sí es este tributo que sí lo puede crear el poder ejecutivo, o sea, el presidente, ministros, incluso los gobiernos locales, a través las tasas que lo crean son por ordenanzas. Y la característica de la tasa es que va a generar una prestación efectiva individualizada, ¿no? En el contribuyente. O sea, paga y va a recibir. Eso significa el sujeto activo, que es el Estado, le tiene que dar a su sujeto pasivo, que es el contribuyente, esta contraprestación efectiva individualizada. Acá tenemos tres tipos de tasas: los arbitrios, los derechos y las licencias. Los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Ejemplo de los arbitrios: la limpieza pública, el serenazgo que se ha creado también. Entonces, estos son los ejemplos de los arbitrios, ¿no? Va a ser, bueno, acá sí un poco de discusión, creo, que no es tan individualizado, pero bueno, ya, así está en la norma, ¿no? Los derechos, sí, estos sí son más evidentes, ¿no? Son por la prestación de un servicio público o el aprovechamiento de un bien público, ¿no? Si tú vas a la municipalidad, necesitas hacer algo, pagas tu derecho. Tú pagas y recibes el servicio de lo que tú estás pagando. Y la licencia es una autorización específica para aprovechar esa autorización, ¿no? Te van a dar la autorización específica, pero te van a fiscalizar luego. Los ejemplos son las licencias de construcción una licencia de funcionamiento, ¿no? Que te dan el permiso y luego pueden ir a fiscalizarte para ver que realmente cumplas para aquello que tú has pedido, esa licencia. Esto es con lo que respecta a tasas. Y por último, yo quería decirles, es una frase de Thomas Jefferson, que un gobierno capaz de darte todo lo que quieras es capaz de quitarte todo lo que tienes. Gracias, y si tuvieran alguna inquietud, como les digo, ha sido algo breve.